Desde Giovanni Brusca, que voló por los aires al juez antimafia Giovanni Falcone, siguiendo órdenes de Salvatore Riina, hasta Richard Kuklinski, que llevó a cabo asesinatos por encargo de Sami el Toro Gravano. Estos son los asesinos invisibles que siguen siendo leales a los capos de la mafia en 2025. Corramos el telón. Giovanni Brusca, el carnicero de Sicilia. Giovanni Brusca, nacido en el seno de una familia mafiosa el 20 de febrero de 1957 en San Giuseppe Jato, se haría famoso tanto por su aspecto, que le valió el apodo de El Cerdo, como por su crueldad indescriptible, que le valió el de El Carnicero. A la tierna edad de 19 años, en un ritual tan antiguo como la propia organización, Brusca fue iniciado formalmente en el clan Corleonesi, con nada menos que Salvatore Riina como su padrino durante la ceremonia sagrada. Salvatore Riina, conocido en todo el mundo del Hampa como la Bestia, era el líder indiscutible de la facción Corleonesi de la Cosa Nostra. Bajo el férreo dominio de Riina, la mafia siciliana libró una guerra no solo contra familias rivales, sino contra el propio Estado italiano. La relación entre Brusca y Riina trascendía la dinámica típica entre jefe y subordinado. Riina vio en el joven Brusca un alma gemela, alguien que tenía el estómago necesario para la violencia extrema que los Corleonesi necesitaban para mantener su dominio. Las acciones de Brusca lo convirtieron en uno de los sicarios más temidos de la mafia siciliana, con una participación en más de 100 asesinatos, que podrían llegar a los 200, aunque las cifras exactas siguen siendo objeto de debate debido al carácter secreto de las operaciones de la mafia. Quizás ningún acto resume mejor la barbarie de Brusca que el asesinato del fiscal antimafia Giovanni Falcone el 23 de mayo de 1992. No se trató de un simple asesinato, sino de una declaración de guerra contra el Estado italiano. Siguiendo órdenes directas de Riina, Brusca orquestó un atentado con bomba de una escala y precisión sin precedentes. Utilizando 1000 libras de TNT, detonó un artefacto explosivo bajo la autopista A29, cerca de Capaci, cuando la comitiva de Falcone pasaba por encima. Pero incluso este acto de terrorismo palideció en comparación con el secuestro y asesinato de Giuseppe Di Matteo, de 13 años, en 1993. El padre del niño se había convertido en informante, y Riina ordenó el secuestro de su hijo como castigo y advertencia para otros que pudieran considerar cooperar con las autoridades. Brusca mantuvo al niño cautivo durante 26 meses antes de asesinarlo finalmente a los 15 años y disolver su cuerpo en ácido. Este crimen conmocionó incluso a los criminales más endurecidos y demostró la ausencia total de límites morales en el mundo de Brusca. La caída definitiva de este imperio criminal comenzó con la detención de Riina en enero de 1993. El propio Brusca fue capturado el 20 de mayo de 1983-1996, mientras, irónicamente, veía una película sobre la muerte de Falcone. Su cooperación con las autoridades condujo a importantes condenas contra otros líderes de la mafia, y su pena se redujo de cadena perpetua a 26 años. En una decisión que provocó la indignación pública en toda Italia, Brusca fue puesto en libertad en 2021. El siguiente en la lista relacionado con Sami el Toro Gravano es el asesinato de un detective de la policía de Nueva York. Richard Kuklinski, la mortífera estafa del hombre de hielo. Nacido en 1935 en Jersey City, Nueva Jersey, Kuklinski crecería hasta convertirse en una de las figuras más enigmáticas y controvertidas de la historia de los asesinatos por encargo de la mafia. Sus actividades delictivas incluían la piratería de películas pornográficas, robos y la dirección de una banda de ladrones, lo que inicialmente le vinculó a los círculos del crimen organizado. La única conexión verificada con la mafia en la carrera criminal de Kuklinski es con Sami Gravano, el subjefe de la familia Gambino, bajo el mando del jefe John Gotti. Esta conexión se vio corroborada por la participación de Kuklinski en el asesinato en 1980 de Peter Calabro, un detective de la policía de Nueva York. En 2003, ante su propia mortalidad, y quizás buscando algún tipo de redención o notoriedad, Kuklinski se declaró culpable de este asesinato e implicó a Gravano como la persona que lo contrató y le proporcionó la escopeta utilizada en el asesinato. Sami the Bull. Gravano no era un criminal cualquiera. Como subjefe de la familia Gambino, ejercía un enorme poder dentro de una de las organizaciones criminales más influyentes de Nueva York. Su decisión de contratar a Kuklinski para el asesinato de Calabro sugiere que el Iceman se había ganado una reputación de fiabilidad y discreción que se extendía más allá de su base de operaciones en Nueva Jersey. Sin embargo, la historia de las supuestas conexiones de Kuklinski con la mafia se vuelve turbia cuando se examinan sus afirmaciones más grandilocuentes.
Afirmó haber participado en el asesinato de Carmine Galante, jefe de la familia Bonanno, en 1979, pero Anthony Indelicato fue condenado por este crimen en 1986, y el nombre de Kuklinski no se mencionó en las investigaciones ni en los juicios relacionados. Philip Carlo, quien inicialmente popularizó muchas de las afirmaciones de Kuklinski en su libro, admitió más tarde que la afirmación sobre el asesinato de Galante era probablemente falsa. Kuklinski también afirmó haber sido reclutado por Sammy Gravano para matar a Thomas Bilotti, el conductor y guardaespaldas del jefe de la familia Gambino, Paul Castellano, durante el asesinato de Castellano en 1985 frente al Sparks Steakhouse en Manhattan. Sin embargo, Gravano, en su testimonio y en entrevistas, confirmó que él planeó el asesinato, pero afirmó que los tiradores eran del grupo de John Gotti, sin mencionar a Kuklinski. Lo que hace que la historia de Kuklinski sea especialmente fascinante es la metodología que empleó en los asesinatos confirmados. Entre sus asesinatos confirmados se encuentran George Maliband, al que dispararon 5 veces y encontraron en un bidón de 200 litros en Jersey City, y Louis Masgay, al que dispararon durante una transacción de cintas de vídeo y cuyo cuerpo fue guardado en un congelador para ocultar la hora de la muerte, lo que le valió a Kuklinski el apodo de Iceman, el hombre de hielo. Kuklinski fue detenido el 17 de diciembre de 1986, tras una operación encubierta de 18 meses, y fue condenado por 4 asesinatos en 1988, recibiendo 4 cadenas perpetuas consecutivas. Murió en prisión el 5 de marzo de 2006, de un paro cardíaco. El siguiente sicario sirvió fielmente a John Gotti antes de convertirse en el traidor más importante de la mafia estadounidense. Sammy Gravano, la traición del toro. Nacido el 12 de marzo de 1945 en Bensonhurst, Brooklyn, hijo de inmigrantes sicilianos, Gravano ascendería hasta convertirse en el segundo al mando de la familia mafiosa más poderosa de Estados Unidos antes de tomar una decisión que cambiaría para siempre el panorama del crimen organizado. El ascenso de Gravano en las filas de la familia Gambino se caracterizó por su inteligencia, su crueldad y su lealtad inquebrantable a sus superiores, en particular a John Gotti, el carismático y ambicioso capitán que acabaría convirtiéndose en el jefe de la familia. John Joseph Gotti Jr., conocido en el mundo del hampa simplemente como The Dapper Don, el elegante Don, por sus trajes caros y su personalidad mediática, representaba una nueva generación de jefes de la mafia. La primera gran demostración de lealtad de Gravano a Gotti tuvo lugar en 1985, cuando desempeñó un papel clave en el asesinato del jefe de los Gambino, Paul Castellano, a las puertas del Sparks Steakhouse de Manhattan. Gravano llevó a Gotti al lugar del asesinato y ayudó a orquestar uno de los golpes más audaces de la historia de la mafia. Este asesinato permitió a Gotti hacerse con el control de la familia Gambino y recompensó la lealtad de Gravano con rápidos ascensos: capitán en 1986, consigliere en 1987 y subjefe en 1990. Como subjefe, Gravano se convirtió en la mano derecha de Gotti, gestionando las operaciones diarias de la familia y sirviendo de amortiguador entre el jefe y los miembros de base. Según se informa, generaba más de $2 millones al año para la familia mediante extorsiones relacionadas con sindicatos y otras actividades ilegales, entre ellas el control del Teamsters local 282, un poderoso sindicato, tras el asesinato en 1986 de Robert DiBernardo, que Gravano organizó por orden de Gotti. El historial criminal de Gravano era extenso y brutal. Confesó su participación en 19 asesinatos, algunos de los cuales demostraron el frío cálculo necesario para sobrevivir en el mundo de la mafia. Un ejemplo especialmente escalofriante fue el asesinato en 1977 de un chico de 16 años que solo había sido testigo de un tiroteo desde un coche. Un crimen que destacó incluso entre los criminales más endurecidos, porque la víctima no tenía ninguna relación con el crimen organizado. El punto de inflexión se produjo en 1990, cuando las escuchas telefónicas del FBI captaron a Gotti menospreciando a Gravano y sugiriendo que le estaba tendiendo una trampa para que cargara con la culpa de sus crímenes. Sintiéndose traicionado por el hombre al que había servido fielmente, Gravano tomó una decisión que habría sido impensable solo unos años antes. El 13 de noviembre de 1991, aceptó cooperar con el FBI, convirtiéndose en el primer miembro de alto rango de una familia mafiosa de Nueva York en romper el sagrado código de silencio de la mafia, la omertá. El testimonio de Gravano en marzo de 1992 fue devastador para Gotti y la familia Gambino. Confesó 19 asesinatos e implicó a Gotti en varios más, incluido el asesinato de Castellano.
Su cooperación condujo a la condena de Gotti el 23 de junio de 1992 por 5 asesinatos, lo que le valió una cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. El testimonio de Gravano también dio lugar a la condena de otros 39 mafiosos, lo que debilitó considerablemente a la familia Gambino y al crimen organizado en Nueva York. A cambio de su cooperación, Gravano recibió una sentencia notablemente indulgente de 5 años de prisión, que cumplió en menos de un año debido al tiempo ya cumplido, y fue puesto en libertad el 26 de septiembre de 1994. Tras su liberación, Gravano entró en el Programa Federal de Protección de Testigos de Estados Unidos, pero lo abandonó en 1995 y se trasladó a Arizona, donde intentó empezar una nueva vida. Sin embargo, le resultó difícil abandonar por completo la vida criminal. Pronto estableció una red de tráfico de éxtasis valorada en varios millones de dólares, en la que participaban su hijo Gerard y su hija Karen. En febrero de 2000, Gravano fue detenido junto con casi 40 personas, entre ellas miembros de su familia, por tráfico de drogas. Se declaró culpable en 2001 y fue condenado a 20 años en Nueva York y 19 años en Arizona, que se cumplirían de forma simultánea. Tras cumplir su condena en ADX Florence, una prisión de máxima seguridad en Colorado, fue puesto en libertad anticipadamente el 18 de septiembre de 2017. También está el sicario cuya banda de asesinos operaba bajo la atenta mirada del jefe de la familia Gambino, Paul Castellano. Roy DeMeo, el cerebro del método Géminis. Nacido el 7 de septiembre de 1940 en Bath Beach, Brooklyn, DeMeo crecería hasta convertirse en uno de los asesinos más prolíficos y metódicos de la historia del crimen organizado estadounidense, liderando lo que se conoció como la Banda DeMeo, una facción de la familia mafiosa Gambino responsable de unos 200 asesinatos. Lo que distinguía a DeMeo de otros sicarios no era solo su número de víctimas, por espeluznante que fuera, sino el enfoque sistemático, casi industrial, que aplicaba al negocio del asesinato. Bajo el amparo de la familia Gambino, DeMeo desarrolló lo que se conoció como el método Géminis, una espantosa técnica para deshacerse de los cadáveres que consistía en disparar, apuñalar y descuartizar a las víctimas, cuyos restos solían ser abandonados en lugares específicos, diseñados para que su identificación e investigación fueran prácticamente imposibles. La familia Gambino, bajo la que operaba DeMeo, era una de las organizaciones criminales más poderosas e influyentes de Estados Unidos. Durante los años de actividad de DeMeo, en la década de 1970 y principios de la de 1980, la familia estaba dirigida por Paul Castellano, un jefe cuyo estilo de liderazgo y preferencias criminales acabarían determinando el destino de DeMeo dentro de la organización. Paul Big Paulie. Castellano representaba el ala más antigua y conservadora de la dirección de la mafia. A diferencia de la violencia callejera que caracterizaba las operaciones de DeMeo, Castellano prefería los delitos de cuello blanco, corrupción en la industria de la construcción, extorsión laboral y otras actividades que generaban importantes beneficios y atraían menos la atención de las fuerzas del orden. Inicialmente, Castellano se opuso a la incorporación formal de DeMeo a la familia como hombre hecho, ya que lo consideraba incontrolable y prefería mantener un perfil más bajo para evitar el escrutinio de las fuerzas del orden. Sin embargo, las circunstancias acabarían obligando a Castellano a reconsiderar su postura. El camino de DeMeo hacia la membresía formal en la familia Gambino fue allanado por su alianza con los Westies, una banda irlandesa estadounidense liderada por James Coonan y Mickey Featherstone. Esta asociación estratégica abordó algunas de las preocupaciones comerciales de Castellano, en particular las relacionadas con los retrasos en el proyecto del centro de convenciones Jacob K. Javits. Tras el asesinato de Mickey Spillane en mayo de 1977, Coonan y Featherstone acordaron compartir el 10% de sus ganancias con la familia Gambino. Según se informa, este acuerdo convenció a Castellano para admitir formalmente a DeMeo en la familia a mediados de 1977. Sin embargo, este reconocimiento formal vino acompañado de condiciones explícitas. Castellano ordenó a DeMeo que obtuviera permiso para cometer asesinatos y que evitara el tráfico de drogas. Estas restricciones representaban el intento de Castellano de controlar a su subordinado más volátil, pero resultarían imposibles de cumplir dado el temperamento de DeMeo y la naturaleza de sus actividades delictivas. La cartera criminal de DeMeo se extendía mucho más allá del asesinato por encargo. Su banda estaba muy involucrada en el robo de automóviles, operando lo que se conoció como la Operación Empire Boulevard, a través de la cual transportaban cientos de coches robados. También se dedicaban al tráfico de drogas, a la usura e incluso a la producción y distribución de pornografía, incluyendo contenido ilegal.
Estas diversas actividades criminales generaban importantes ingresos para la familia Gambino, al tiempo que creaban múltiples vías de investigación para las fuerzas del orden. La relación entre DeMeo y Castellano se caracterizaba por la dependencia y la desconfianza mutuas. Castellano necesitaba los ingresos que generaban las operaciones de DeMeo, pero le preocupaba cada vez más la atención que las actividades de DeMeo atraían hacia la familia. En 1982, las investigaciones del FBI sobre la familia Gambino se intensificaron y las fuerzas del orden comenzaron a relacionar a la familia con numerosos casos de personas desaparecidas. Las escuchas telefónicas del FBI captaron conversaciones entre otros miembros de los Gambino en las que expresaban la creciente preocupación de Castellano porque las acciones de DeMeo estuvieran llamando demasiado la atención sobre la familia. La situación se volvió crítica cuando DeMeo fue citado por un gran jurado federal, lo que hizo temer a la organización que pudiera convertirse en testigo del Estado para evitar una larga pena de prisión. Para Castellano, la solución fue tan brutal como pragmática. Temiendo que DeMeo pudiera cooperar con las autoridades, Castellano ordenó su ejecución. El 10 de enero de 1983, DeMeo fue asesinado por miembros de su propia banda, entre ellos Joseph Testa y Anthony Center, en un garaje de Brooklyn. Su cuerpo fue encontrado en el maletero de su Cadillac de 1983, con múltiples disparos. El asesinato de DeMeo por miembros de su propia banda, siguiendo las órdenes de Castellano, ilustra el frío pragmatismo que regía las relaciones dentro del crimen organizado. La lealtad personal, por muy duradera o rentable que fuera, nunca podía sustituir al instinto de supervivencia de la organización. DeMeo se había convertido en un lastre, y Castellano eliminó ese lastre con la misma eficiencia clínica que el propio DeMeo había aplicado en su día a sus víctimas. Irónicamente, la decisión de Castellano de eliminar a DeMeo no le aseguró su propia posición dentro de la familia. En diciembre de 1985, el propio Castellano fue asesinado por orden de John Gotti, que tomó el relevo como jefe. Algunas versiones sugieren que Gotti y Frank DeSico no se habrían atrevido a matar a Castellano mientras DeMeo estuviera vivo, lo que indica la importante amenaza que DeMeo representaba incluso para los miembros de su propia organización. El siguiente es el asesino del pico de hielo, Abe Reles. La lealtad retorcida. Nacido el 10 de mayo de 1906 en el barrio de Brownsville, en Brooklyn, hijo de inmigrantes judíos procedentes de Galicia, Reles se convertiría en uno de los hombres más temidos y, en última instancia, más peligrosos de la historia del crimen organizado estadounidense. Reles operó durante una época en la que el crimen organizado estaba experimentando una transformación fundamental. Las antiguas bandas de barrio estaban siendo sustituidas por organizaciones criminales más sofisticadas, y la creación de la Comisión del Sindicato Nacional del Crimen había generado la necesidad de contar con un brazo armado profesional. Esta necesidad dio lugar a lo que se conoció como Murder, Inc., Asesinato, Inc., y Reles se convirtió en uno de sus asesinos más prolíficos e ingeniosos. Murder, Inc. estaba dirigida en gran parte por el jefe mafioso Louis Lepke Buchalter y el subjefe de la familia Mangano, Albert Anastasia. Estos dos hombres representaban diferentes aspectos de la evolución del crimen organizado. Buchalter era un extorsionador sindical que comprendía el potencial de beneficios que suponía controlar los sindicatos y las industrias, mientras que Anastasia era un tradicionalista que creía en el poder del miedo y la violencia para mantener la autoridad criminal. Louis Lepke Buchalter fue quizás el extorsionador sindical más poderoso de su época, controlando numerosos sindicatos e industrias mediante una combinación de violencia, corrupción e inteligencia estratégica. Era el principal jefe que ordenaba los asesinatos dentro de Murder, Inc., pagando a sicarios como Reles $35 a la semana por sus servicios mortales. Bajo la dirección de Buchalter, Murder, Inc. se convirtió en una organización profesional dedicada al asesinato que podía ser contratada para eliminar problemas en cualquier parte del país. Albert Anastasia, conocido como el sombrerero loco y el gran verdugo, aportó un conjunto de habilidades diferentes a la organización. Nacido como Humberto Anastasio el 26 de febrero de 1902 en Tropea, Calabria, Italia, Anastasia entró ilegalmente en Estados Unidos alrededor de 1917 y se naturalizó ciudadano estadounidense en 1943. Como subjefe de la familia Mangano y más tarde jefe de lo que se conocería como la familia Gambino, Anastasia era conocido por su temperamento volátil
y su disposición a utilizar la violencia extrema para resolver problemas. Reles operaba como miembro clave de esta mortífera organización, involucrado en al menos 11 asesinatos, y se estima que podría haber sido responsable de hasta 30 asesinatos. Lo que hacía especialmente aterrador a Reles no era solo su disposición a matar, sino su creatividad en los métodos de ejecución. A menudo utilizaba un picahielo como arma, clavándolo en los oídos de sus víctimas hasta llegar al cerebro, una técnica que era a la vez eficaz y estaba diseñada para enviar un mensaje a otras víctimas o enemigos potenciales. La carrera criminal de Reles estuvo marcada tanto por la violencia aleatoria como por los asesinatos calculados. Era conocido por atacar a civiles por infracciones menores, como agredir a un trabajador de un lavadero de coches por dejar una mancha en su coche y matar a un aparcacoches por su lentitud en el servicio. Estos actos de violencia, aparentemente sin motivo, demostraban el desprecio total por la vida humana que caracterizaba su visión del mundo. Sin embargo, fue su participación en actividades criminales más sistemáticas lo que realmente demostró su valor para sus jefes. Desempeñó un papel clave en los asesinatos de los hermanos Shapiro, una serie de asesinatos que ejemplificaron la brutal eficiencia de Murder, Inc. Irving Shapiro fue arrastrado de su casa, golpeado y disparado. Meyer Shapiro fue disparado en la cara en la calle. Y William Shapiro fue secuestrado, golpeado y enterrado vivo en Canarsie. La relación entre Reles y sus jefes era típica del mundo del crimen. Se basaba en el beneficio mutuo más que en la lealtad o el afecto genuinos. Buchalter y Anastasia valoraban a Reles por su eficacia y su disposición a llevar a cabo incluso las misiones más brutales sin hacer preguntas. A cambio, Reles disfrutaba de la protección y el estatus que le confería ser un miembro clave de una de las organizaciones criminales más temidas del país. Sin embargo, esta relación acabaría siendo la perdición de Reles. En 1940, acusado de asesinato y ante la posibilidad real de acabar en la silla eléctrica, Reles tomó una decisión que habría sido impensable solo unos años antes. El 23 de marzo, comenzó a cooperar con el fiscal del distrito de Brooklyn, William O'Dwyer. La cooperación de Reles fue devastadora para la organización a la que había servido tan fielmente. Su testimonio proporcionó información crucial sobre unos 70 asesinatos sin resolver, lo que condujo al enjuiciamiento de varias figuras de alto perfil. Lo más significativo es que sus pruebas fueron fundamentales para la condena y ejecución de Louis Lepke Buchalter en 1944, así como para las sentencias de muerte de Harry, Pittsburgh Phil, Strauss, Harry, Happy, Mayón y Frank de Dasher, Abandando. El alcance de los conocimientos de Reles se extendía mucho más allá de Nueva York. Ayudó a resolver el asesinato del jefe mafioso Dutch Schultz en 1935 y sacó a la luz asesinatos por encargo ordenados por líderes del crimen organizado en todo el país. Su cooperación llegó incluso a testificar ante un gran jurado en California, lo que puso de manifiesto el alcance nacional de las operaciones de Murder, Inc. Para los restantes líderes de Murder, Inc., en particular Albert Anastasia, Reles se había convertido en el hombre más peligroso de Estados Unidos. Su profundo conocimiento de las operaciones de la organización y su disposición a compartir esa información con las fuerzas del orden suponían una amenaza existencial para todos los que habían trabajado con él o lo habían empleado. El 12 de noviembre de 1941, mientras se encontraba bajo custodia protectora en el Hotel Half Moon de Coney Island, Reles fue encontrado muerto en una extensión del tejado, 4 pisos por debajo de su habitación. La versión oficial sugirió que podría haber intentado escapar, pero las circunstancias eran muy sospechosas y se cree que se trató de un asesinato ordenado por la mafia para silenciarlo. Las investigaciones apuntan a que Albert Anastasia, temiendo ser acusado, podría haber puesto un precio de $100,000 a la cabeza de Reles y que Benjamin Bugsy Siegel habría coordinado el asesinato. El propio Anastasia acabaría enfrentándose a la justicia, asesinado el 25 de octubre de 1957 por unos hombres enmascarados en el Hotel Park Sheraton. Pero para entonces ya había eliminado con éxito la amenaza más peligrosa para su libertad y su vida. El siguiente sicario de la lista es Jack McGurn, el ejecutor del Día de San Valentín. Nacido como Vincenzo Antonio Gibaldi, el 2 de julio de 1902, en Licata, Sicilia, McGurn emigró a Estados Unidos con su familia en 1906, estableciéndose en los barrios marginales de Chicago, donde el crimen y la violencia eran una realidad cotidiana. La transformación de McGurn de un prometedor joven boxeador
a uno de los sicarios más temidos de la historia del crimen organizado estadounidense, se vio precipitada por una tragedia personal que definiría el resto de su vida. Inicialmente siguió una carrera legítima en el boxeo bajo el nombre de Battling Jack McGurn, adoptando un apellido irlandés para conseguir mejores contratos, ya que los boxeadores italianos sufrían discriminación. Y mostró su talento en el ring, boxeando profesionalmente entre 1921 y 1923. Sin embargo, este camino hacia la legalidad se vio brutalmente truncado cuando su padrastro, Angelo de Mora, fue asesinado por los hermanos Jenna en 1923 por vender alcohol ilegal sin su permiso. Este acto de violencia llevó a McGurn a buscar venganza, y finalmente lo llevó a unirse a la Chicago Outfit, la organización criminal que se convertiría en su nueva familia y en el vehículo para su transformación en uno de los asesinos más notorios de Estados Unidos. La Chicago Outfit, de la década de 1920, estaba experimentando su propia transformación bajo el liderazgo de un hombre joven, ambicioso y despiadadamente inteligente llamado Al Capone. Alphonse Gabriel Capone, conocido en la historia simplemente como Al Capone, nació en 1899 y llegó a Chicago desde Nueva York cuando era joven. Se convirtió en el jefe de la Chicago Outfit en 1925, después de que su mentor, Johnny Torrio, se retirara tras un intento de asesinato. Bajo el liderazgo de Capone, la Outfit expandió sus operaciones de forma espectacular, controlando el contrabando de alcohol, el juego y la prostitución en todo Chicago, al tiempo que mantenía la protección política a través de alianzas con figuras como el alcalde William Hale Thompson. Lo que hacía especialmente peligroso el imperio criminal de Capone no era solo su alcance, sino la forma sistemática en que se empleaba la violencia para mantener el control y eliminar a la competencia. Las actividades de la organización incluían tomas violentas de operaciones rivales y atentados con bombas, que causaron hasta 100 muertes durante la década de 1920. En este entorno, McGurn encontró su vocación como uno de los ejecutores más confiables y eficaces de Capone. En 1926, McGurn se había convertido en un miembro de confianza de la Chicago Outfit, donde trabajaba como guardaespaldas junto a Frank Nitti, y ascendió rápidamente al rango de Capote Jim. Su arma preferida era la metralleta Thompson, que le valió el apodo de Machine Gun Jack y lo convirtió en uno de los hombres más temidos del mundo criminal de Chicago. La relación de McGurn con Capone se basaba en el respeto mutuo y la crueldad compartida. Capone reconoció en McGurn a un hombre que poseía tanto la inteligencia para planear operaciones complejas como el estómago para llevar a cabo las misiones más brutales. A cambio, McGurn encontró en Capone a un jefe que le proporcionaba los recursos y la protección necesarios para vengarse de quienes le habían hecho daño y para labrarse una formidable reputación criminal. El historial criminal de McGurn, bajo las órdenes de Capone, fue extenso y brutal. Participó en el asesinato de Jaime Weiss, líder de la banda Northside, el 11 de octubre de 1926, lo que debilitó considerablemente a los principales rivales de Capone. También mató al menos a 4 sicarios enviados por Joe Aiello en 1927, que había puesto precio a la cabeza de Capone y su socio Tony Lombardo. A McGurn se le atribuyen aproximadamente 22 asesinatos para Capone, incluido un ataque que mató a 2 miembros de la banda O'Donnell y al fiscal del estado de Illinois, William McSwigin. Sin embargo, fue el presunto papel de McGurn en la planificación y ejecución de la masacre del día de San Valentín lo que consolidó su lugar en la historia del crimen y demostró hasta dónde estaba dispuesta a llegar la mafia de Chicago para eliminar a sus enemigos. La masacre del día de San Valentín, que tuvo lugar el 14 de febrero de 1929, se saldó con la muerte de 7 miembros y socios de la banda North Side Gang de Bugs Moran, en un garaje situado en el número 2122 de North Clark Street, en Lincoln Park, Chicago. La ejecución de esta masacre fue metódica y teatral. 4 agresores, 2 de ellos disfrazados de policías, entraron en el garaje, alinearon a las víctimas contra una pared y les dispararon con metralletas Thompson y escopetas. Es probable que el objetivo del ataque fuera eliminar al propio Bugs Moran, que escapó de la muerte por llegar tarde a la reunión. El criminólogo Arthur Bilek afirmó en 1995 que McGurn reunió al equipo de asesinos para la masacre, incluidos vigías y sicarios, como Fred Burke y Gus Winkler. Sin embargo, cuando McGurn fue acusado en relación con la masacre junto con John Scalise, los cargos fueron retirados por falta de pruebas, respaldados por la coartada rubia proporcionada por su novia, Louise Rolfe. Aunque se creía que Al Capone había ordenado la masacre, en ese momento se encontraba en Florida, lo que le proporcionaba una coartada. Sin embargo, el suceso dañó la imagen pública de Capone e intensificó el escrutinio federal,
lo que contribuyó a su eventual caída. En 1931, Capone fue condenado por evasión fiscal y sentenciado a 11 años de prisión, lo que marcó el fin de su liderazgo en la organización Chicago Outfit. El encarcelamiento de Capone marcó el principio del fin de la carrera criminal de McGurn. Frank Nitti se hizo cargo de las operaciones de la organización, y McGurn, considerado un lastre debido a su alcoholismo y su carácter fanfarrón, fue expulsado de la organización. McGurn intentó reinventarse como golfista profesional, jugando con celebridades como Bing Crosby y convirtiéndose en socio silencioso del Evergreen Golf Course. Sin embargo, fue arrestado en 1933 durante un campeonato de golf bajo el alias de Vincent Gebhardy, lo que demostró que su pasado seguía persiguiéndolo. El 15 de febrero de 1936, McGurn fue asesinado a tiros en una bolera de Chicago a la edad de 33 años. Las circunstancias de su muerte siguen siendo objeto de especulación, con teorías que van desde la venganza de la organización de Bugs Moran por la masacre del día de San Valentín, en la que posiblemente estuvo involucrado James Gusenberg, hermano de dos de las víctimas, hasta un asesinato por encargo de Frank Nitti, que consideraba a McGurn un lastre debido a su amplio conocimiento de las operaciones de la Outfit. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en cualquiera de las tarjetas de la pantalla para ver más.